Nacional de la Magistratura durante 7 años en la Suprema Corte de Justicia, pues al cumplirse esos 7 años, al vencerse ese periodo, va a lo que se conoce como evaluación por desempeño. Okay. Y allí Que esta es la etapa en la que ellos estaban. correcto. Y allí hay factores esenciales que hay que tomar en cuenta. El primero, se presume, es decir, el juez va a esa evaluación por desempeño donde se presume que se ratifica al juez, al menos que no exista una actuación grave que sea justificada o evidenciada por el Consejo Nacional de la Magistratura para poder separar al juez del puesto que está ocupando. No sé si me doy a entender. Es decir, al momento que él acude a esa evaluación, se presume que lo que va a salir de ahí es su ratificación. Por default. Por default, correcto. Es decir, tiene que ocurrir una actuación grave por parte del juez que justifique su salida. Si estaríamos hablando en pleno derecho, diríamos que la carga de la prueba está hacia el Consejo Nacional de la Magistratura y no hacia los propios jueces. ¿No deben entender? La carga de la prueba para poder separar al juez de ese cargo está en los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura, que todos sabemos quiénes son. El presidente de la República, el presidente de la Suprema Corte de Justicia, una jueza de la Suprema Corte de Justicia que funge como secretaria del Consejo Nacional de la Magistratura, está el presidente de la Cámara de Diputados, el presidente del Senado, y están los representantes de la segunda mayoría dentro del Senado y dentro de la Cámara de Diputados, al igual que la nueva inclusión del presidente del Tribunal Constitucional. A propósito de que anteriormente estaba el Procurador de la República. Lo recordamos, ese debate, ¿cierto? Sí. Entonces, lo que ha ocurrido aquí es que estos 3 magistrados, para sorpresa de nadie, eran 3 magistrados ejemplares en el desarrollo y en el desempeño de su ejercicio. De hecho, son magistrados que han aportado en gran medida a la justicia digital, a la reducción de la mora judicial en la República Dominicana y que también son magistrados muy duchos en temas doctrinarios y en temas jurisdiccionales. De hecho, una de las magistradas que todo el mundo preveía que al menos ella permanecería en el cargo, que es la magistrada Pilar Jiménez, compartió sala con el actual presidente del Tribunal Constitucional. Es decir, el actual presidente del Tribunal Constitucional, al momento de ser electo como presidente de ese alto tribunal, era juez de la Suprema Corte de Justicia de la Sala Civil, acompañado de la magistrada Pilar Jiménez. Es decir, él era parte de ese desarrollo. Entonces, ahí uno entendía que por lo menos en el caso de la magistrada Pilar, porque en la comunidad jurídica existe un consenso en favor de ella, pues que permanecería dentro de su rol, cosa que evidentemente no ocurrió. Y yo planteaba en otro espacio durante el fin de semana y decía, bueno, esto es una profecía autocumplida al propósito del libro de Gabriel García Márquez, cuando decía que la gente, es decir, las creencias condicionan la conducta de la gente. Y bueno, pasó aquí lo mismo porque fue una profecía autocumplida para el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, que desde el inicio señalaba que habían 5 vacantes en la Suprema Corte de Justicia, cuando solamente habían 2 vacantes. Una de ellas... El subconsciente. No, lo traicionó el subconsciente, no. Era una profecía. Desveló más bien la intención que había. Porque uno de esos 2 vacantes, que realmente eran 2, era el del propio presidente del Tribunal Constitucional y el del magistrado Blas, que se había retirado ya para jubilación. Y luego los otros 3 no son vacantes, sino evaluación por desempeño. Pero el consultor jurídico se afanó bastante en decir que eran 5 las vacantes que existían y bueno, hay una profecía autocumplida ahora en ese sentido. Muy lamentable porque esto sigue el curso, sigue la suerte de la politiquería, sigue la suerte de la falta, de la ausencia de institucionalidad en la República Dominicana. Hay que recordar que los jueces tienen una independencia indispensable y esa independencia indispensable tiene que ver en gran medida con el criterio de inamovilidad del juez, que se crea precisamente para otorgarle la mayor cantidad de independencia posible. Si usted va a otros países como los Estados Unidos, los jueces son inamovibles hasta el momento de su muerte o hasta que renuncien, lo de la Suprema Corte de Justicia en sentido específico, aunque el régimen de ellos es un régimen federado, pero evidentemente estamos hablando de un fallo grave en contra
de la institucionalidad de la República Dominicana. Hay que recordar a la gente que la famosa justicia independiente que se ha querido vender en este país no tiene nada que ver con el Ministerio Público, porque el Ministerio Público es un persecutor, tiene que ver sobre todo con la carrera judicial. Y los verdaderos independientes en la justicia son los jueces, y a ellos es que nosotros tenemos que cuidar, y cuando hacen bien su trabajo, pues que prevalezca su buen ejercicio por encima de criterios políticos pasajeros. Entonces, en este caso, lo que nosotros estamos viendo es también un atropello a la independencia de la justicia en la República Dominicana. Bueno, yo tengo mi... Ojalá que quienes se escojan ahora, pues no tengan ningún tipo de vinculación con la política, porque eso también sería desdecir el discurso que tanto ha declarado el partido de gobierno. Bueno, cuando tú dices que no tenga ninguna vinculación política en esta oportunidad, hay que tener cuidado, Yuri, porque la gente puede entender que entonces los anteriores sí tenían vinculación política. No, lo que la gente puede entender es también que este gobierno está preparando su justicia. Entonces, a eso es que yo me estoy refiriendo. Yo no me estoy refiriendo al pasado, porque repetir el pasado sería una ingenuidad por nuestra parte. Además, sería una contradicción por parte del gobierno actual, porque son ellos los que han renegado del pasado, no somos nosotros. Son ellos los que han dicho constantemente de que lo que se hacía anteriormente era incorrecto y que hacerlo ahora sería peor. Pero es precisamente lo que ha ocurrido ahora, que se hizo peor. Bueno, yo creo que el Consejo Nacional de la Magistratura, no sé si se estila, Yuri y equipo, que puedan esclarecer o decir cuáles fueron esos motivos por los que estos jueces no fueron ratificados en sus puestos. Hay muchas preguntas de parte de la ciudadanía, Yuri, y entiendo que es válido todo lo que en muchos sectores de la vida nacional están expresándose. Sabemos que anteriormente creo que también esta selección de parte del Consejo Nacional de la Magistratura provocaba este tipo de reacciones, precisamente por lo que tú decías, Yuri. Lamentablemente en este país ha habido un tema con la independencia de los poderes. Aquí, de hecho, yo siempre digo que los ciudadanos comunes entienden que el presidente decide en la justicia, en el caso de los jueces, deciden lo que tiene que ver en la persecución del delito a través del Ministerio Público. Aquí el Poder Ejecutivo es el todo, cuando no es así. Pero también he escuchado los comentarios en los últimos días de que están quitando a los jueces de Danilo, y eso que tú acabas de decir, para poner los jueces del PRM. Entonces, creo que hay que esclarecer. Bueno, pero es que es muy ingenuo, porque yo te voy a decir algo a ti. Decir los jueces de fulano o los jueces de fulano. Pero, ¿en virtud de qué? Porque yo lo que he visto es que la persecución ha sido en contra de ese que tú mencionaste, Danilo Medina, y los jueces no han tenido una actuación ahí favorable a él. Entonces, ¿son jueces de él? Es una pregunta, una reflexión que aquí hay que hacer. ¿Tú entiendes? Son jueces de él. Entonces, y un tema que aquí es fundamental, porque yo no quiero verme vinculado al criterio político. Son criterios jurídicos que tienen que ver con la institucionalidad de este país. Yo critiqué fervientemente, diría que hasta ferozmente, que se incluyera al presidente del Tribunal Constitucional en el Consejo Nacional de la Magistratura. Y a mí hubo muchísima gente, inclusive de la comunidad jurídica, que me dijeron, tú no sabes lo que tú estás diciendo, bla, bla, bla. Bueno, mira ahora lo que ha pasado. Que ese magistrado tiene que tomar un voto, según lo que se presume, porque las actas no la han publicado, pero la información extraoficial que nosotros tenemos es esa. Vota en contra de una jueza de la que él era compañero en su misma sala civil en la Suprema Corte de Justicia. Eso es casi una acusación. ¿Eh? Eso es casi una acusación. Óyeme, ¿tú entiendes? Porque tú haber compartido eso es como que Cristian y yo estemos aquí. Y bueno, me toca evaluarlo. Yuri va al programa y que yo diga, o sea, en la evaluación me diga, mira, estamos hablando del criterio de participación. Y yo diga, no, se quemó. Pero si lo dice él, es la opinión que más peso tiene, de claro, hecho, porque él es el único que compartió espacio con él. Lógico, pero además, señores, estamos hablando de que hay un voto que es el que después tiene que evaluar la sentencia de esos jueces que él está eligiendo, entonces está siendo juez y parte. Es decir, cuando una sentencia de la Suprema Corte de Justicia se recurre, ¿a dónde quién va? ¿Cuál es el único tribunal de alzada que le queda? El Tribunal Constitucional.
Entonces tú tienes dentro del quien elige a los jueces de la Suprema, a quien después va a juzgar la sentencia que ellos han despachado. Sí, pero ven acá, o sea, eso no tiene ningún tipo de sentido. Es como que yo te diga a ti, Andy, yo te voy a seleccionar a ti para un puesto, pero la sentencia que tú dictes, después yo mismo te la voy a juzgar. Tú dices, espérate, déjame yo actuar en virtud de lo que Yuri puede pensar o puede establecer, porque si él me eligió y luego él me va a supervisar, ¿qué hago? Es un tema como que no se puede ser juez y parte. Tú sabes que yo quiero poner aquí... Correcto, pero es una situación compleja. Mira, antes de que Cristian se una ya a este análisis de este tema tan importante hoy en la opinión pública de nuestro país, hay un país, yo creo que es Perú, que logró, pudiéramos decir, independizar la composición de su Consejo Nacional de la Magistratura, que no sé cómo se llama, no recuerdo. Sí, pero él no es el mejor ejemplo, porque tuvo 6 presidentes en 5 años. Sí. Por tema de justicia, precisamente. Por tema precisamente de justicia y de Congreso y tal. Mi inquietud es cómo Y el otro llegar, ejemplo, Bianca, que para mí también es complejo, difícil y no sé si peor, es lo que se ha hecho en México, que los jueces van a elecciones generales. Es una locura. Es decir, que los jueces van a votación como si se trataran de diputados senadores. Es decir, tú vas y votas por un juez. Pero el movimiento. Es una locura. Mire, magistrado, yo tengo un movimiento, lo voy a apoyar. Correcto. Eso es mucho peor. ¿Tú entiendes? López Obrador celebró esa vaina como la democratización del sistema de justicia. Pero nada que ver. ¿Cómo llegar a un equilibrio, Cristian, Yuri, Andy, a un equilibrio de una elección a nivel de composición de un consejo? Yo sé que eso no se puede. Pero Cristian lo ha dicho y nosotros lo hemos establecido en muchas ocasiones, que es comenzar porque no haya doble voto por parte del presidente o voto para sacar el empate, sino que la composición del Consejo Nacional de la Magistratura se imparte. Iniciando por ahí. Tú tienes una composición. Yo critiqué en su momento la inclusión del Procurador General de la República, que fue en la Constitución de 2010, la que impulsó Leonel Fernández, y para mí eso no tiene sentido, porque es un voto del Poder Ejecutivo. Claro. Eso para mí no tiene ningún sentido. Que es el órgano persecutor. Y yo en ese momento, bueno, no en ese momento exactamente, porque yo no es verdad que estaba en los medios ni nada por el estilo, pero cuando comenzó a analizarse el tema, ante la posibilidad de una reforma al Consejo Nacional de la Magistratura, yo establecía que es cierto que el procurador no busca nada en un Consejo de la Magistratura. Ahora, tampoco lo busca el presidente del Tribunal Constitucional. Claro. Yo creo que la composición, excluyendo al presidente del Tribunal Constitucional, no tiene que arreglarse más nada. Y tú me dices, bueno, Cristian, pero a fin de cuentas lo siguen eligiendo políticos. Es que no puede entenderse que la elección de un político es una mala elección. Porque el político es quien tiene la atribución dada por la gente para esos fines. Entonces, eso es un tema que ahí de inmediato va. Ahora, lo que no puede es contaminarse un proceso institucional con el interés político, que son dos cosas diferentes. Claro. Porque tú me dices, Don Milton Rey Guevara era un mal político. No fue el mejor presidente del tribunal. Fue el primer presidente del Tribunal Constitucional. Y hasta ahora parece que será por mucho el mejor presidente del Tribunal Constitucional. Y era del PRD. Fue ministro de Trabajo en el gobierno de Trabajo, fue senador en Samaná. ¿Tú entiendes? O sea, presidió la Suprema Corte de Justicia. Porque tenía condiciones. Claro. Tenía condiciones para dirigir un órgano como ese. Entonces, el resultado, ahí está. Entonces, cuando tú revisas, no necesariamente que sea político, es un mal indicio. Luis Henry Molina no tenía necesariamente un mal comportamiento frente a ahí. Y la gente dice, responde a Danilo. Luis Henry hace rato que dejó de responder a Danilo. Hace mucho. Hace rato que dejó de copiarle a Danilo. Honestamente. ¿Y eso es bueno o es malo? Para mí es bueno. Para mí es bueno. Bueno, hay que ver ahora a quién le está copiando. No, pero le copia a quien le copie. Yo no veo problema en eso. No, claro, porque ahí está. Mi tema es... No, pero ha hecho un buen trabajo. Ha hecho un buen trabajo. Entonces, ustedes saben a quién sacaron. Definitivamente. Ustedes saben a quién sacaron en ese paquete. Claro. En ese paquete sacaron al juez que le entregó Valle de las Águilas al Estado Dominicano. Así es. Está ahí en eso, entre los tres que sacaron. El que motorizó eso. Alexis. Está uno de los que defendió la territorialidad, por ejemplo, de la República Dominicana en su espacio marítimo. Sí. Está ahí, Ferrer. Entonces, cuando tú revisas, tú tienes que partir de lo que han hecho. Aunque son jueces que se han jugado por todos este país. Los tres que están ahí. Son jueces pero que además, se la han... Oye, tú dices... Aún no se le hayan jugado. Pero Tienes que demostrar que no han hecho su trabajo correcto para sacarlo, porque eso es lo que dice la Constitución. Claro. Que a los 7 años revise y si hay algo mal es que usted lo puede sacar.
Para platanárselo, ¿eh? Si hay algo mal es que lo puede sacar. No es si usted presume que puede encontrar uno mejor, ni siquiera, no. Es que si ha hecho algo malo es que lo puede sacar. Entonces, lo que me apena de esto es que se hace con el interés pura y claramente de obtener una rentabilidad política en este caso. O sea que de 5 posiciones que ahora habrá, porque vaciaron a uno cuando mandaron al presidente, al señor Lavandiera al Constitucional, sí, claro, y desmontaron a otro como que bueno, se retiró. Pero 5 posiciones, hay 3 o 4 que seguro están en gente cercana al PRM. Y los de la oposición, porque es otro tema. El PRM quiere en este proceso de elección de los jueces, porque ya eso está preseleccionado. Yo le digo a la gente, no pierda su tiempo participando. Eso está preseleccionado. Quiere hasta escoger los de la oposición. Cuando digo escoger los de la oposición, es que sí, ustedes tienen vínculo a la oposición, sí, pero esos vínculos que ustedes tienen a la oposición también son vínculos de alguna forma conmigo. ¿Qué problema es? Entonces, aquí todo el mundo político. El problema está en que usted no puede atrofiar un modelo institucional para sacarle provecho político. Y eso sale mal, no importa de dónde venga. Donde sea. No importa de dónde vengan. Fíjense que yo hice el señalamiento de lo que significa la presencia del procurador. Eso lo hizo Leonel. Está mal. Hago el señalamiento de lo que significa la presencia del Tribunal Constitucional de Abinader. Eso está mal. Pero yo critico el mandado que hizo Jean Alain Rodríguez en ese Consejo Nacional de la Magistratura contra Miriam Germán Brito. Y eso fue el de Danilo. Entonces, es un tema de que más importante es pensar en el país y en nuestro sistema de justicia que pensar en lo que me conviene para el momento. Usted puede sacar conveniencia para el momento pensando también en el país. Claro. Mira, definitivamente que esto es un palo acechado, como decimos nosotros comúnmente, contra la institucionalidad y la justicia. Porque ustedes mencionan ahí la labor que han desempeñado esos jueces, la capacidad que tienen y que evidentemente en esta evaluación no hay una falta grave que te puedan identificar o justificar su desvinculación de la Suprema Corte de Justicia. Entonces, evidentemente, como tú lo dices, Cristian, y coincido contigo, ahí no hay nada más que un interés político. No es lo mismo tú colocar 2 jueces tuyos en 2 vacantes a ocupar las 5 vacantes que ahora mismo están disponibles. Y es lo que uno entonces no me venga, no me promueva mi justicia, no me hable de justicia independiente, que tú lo que estás haciendo es echándole un cubo del asunto aquel a esa narrativa que vienes vendiendo desde el 2020 cuando ascendieron al poder. Así es. No vengan con esa teoría que no es así. Y para muestra un botón. O sea, jueces ejemplares, los 3, que nadie los puede señalar por nada, al contrario. El que no puede destacar la brillante labor que han desarrollado, no puede decir lo contrario. Entonces, lamentablemente así no tendremos la famosa justicia independiente, la institucionalidad se tira por la porra y el país seguirá sumido en el chiquero de siempre. Jimmy. Síguenos en la red social de tu preferencia. Facebook, Twitter e Instagram. Observa cuando quieras las entrevistas y contenido especial de nuestro canal de YouTube. Somos radiorepublica.do, la voz de un pueblo.